La cabina de radioactiva no siempre fue un lugar incómodo. Durante años había sido solo un espacio técnico, un punto de emisión donde el ruido, la risa y la música llenaban cada rincón. Pero algo cambió, y nadie pudo identificar exactamente cuándo. No hubo un evento inicial claro, no hubo un momento que marcara un antes y un después. Fue más bien como una filtración lenta, como humedad que se cuela por las paredes hasta que el ambiente deja de ser habitable sin que uno se dé cuenta de inmediato. Pacho empezó a sentirlo primero, no como miedo, sino como una alteración en la percepción del espacio. Las madrugadas siempre habían sido su territorio, pero ahora había algo distinto en ellas. Al abrir la cabina, antes de encender cualquier equipo, ya percibía que no estaba entrando a un lugar vacío. Había una sensación de ocupación previa, como si alguien hubiera estado allí, esperando. No era una idea pasajera, era una certeza que se instalaba en el cuerpo. Las luces no encendían de golpe. Titilaban, pero no de forma eléctrica, sino orgánica, como si algo interfiriera con la intención misma de la luz. En esos segundos de penumbra, las sombras no se quedaban quietas, se deslizaban con una lentitud deliberada, como si se acomodaran al regreso de los humanos. Cuando finalmente todo quedaba iluminado, la cabina parecía normal, pero la memoria de ese movimiento persistía. El Champion lo notó después. No le dio importancia al principio, pero comenzó a evitar mirar directamente ciertos reflejos. El vidrio de la cabina, ese que separaba del pasillo, dejó de ser transparente a las madrugadas. No porque se opacara, sino porque devolvía imágenes que no correspondían del todo. Había momentos en los que, al pasar frente a él, la figura reflejada no coincidía exactamente con su postura. Un leve desfase, una diferencia en la inclinación de la cabeza, un parpadeo que no era simultáneo. Kata fue quien lo sintió de manera más intensa. Desde sus primeros días tuvo la impresión de que algo la observaba con atención específica, no una presencia general, sino algo enfocado, consciente de ella. Había puntos dentro de la cabina donde el aire se volvía más pesado, como si costara respirar sin motivo. Al pasar por esos lugares tenía la sensación de atravesar algo, una resistencia invisible que no estaba antes. Los equipos empezaron a comportarse de forma errática, pero no aleatoria. Los micrófonos se activaban solos durante segundos en los que nadie hablaba. Las consolas registraban niveles de audio que no correspondían a ninguna fuente. Pero lo más inquietante no era eso, sino lo que ocurría al revisar las grabaciones. Entre los espacios de silencio aparecían sonidos que no estaban durante la transmisión. No eran ruidos blancos ni interferencias comunes. Eran texturas sonoras más densas, como si algo intentara formar palabras desde una estructura incompleta. Al ralentizar esos audios, comenzaron a percibirse patrones. No frases claras, pero sí una repetición insistente de tonos que parecían aproximarse a un lenguaje. Como si algo estuviera aprendiendo a hablar desde cero, usando la frecuencia de la radio como medio. La cabina comenzó a reaccionar a la presencia de ellos. No de forma visible, pero sí medible. Cuando los tres estaban dentro, la actividad aumentaba. Los picos de audio aparecían con más frecuencia, las luces fallaban más seguido, los relojes digitales se desfasaban. Pero cuando uno de ellos quedaba solo, el ambiente cambiaba. No se volvía más tranquilo, se volvía más denso, más directo. Hubo una madrugada en la que Kata se quedó sola unos minutos antes de que comenzara el programa. No había ruido en el edificio. La ciudad afuera apenas despertaba. En ese silencio, uno de los micrófonos se activó sin razón. No marcó sonido de inmediato. Primero hubo un vacío, una especie de presión en los oídos, como cuando cambia la altitud. Luego, muy lentamente, comenzó a registrarse una señal. No era una voz, pero tampoco era ruido. Era algo intermedio, una vibración irregular que parecía buscar forma. Kata no se movió. Observó el monitor mientras la señal crecía. Y entonces ocurrió algo que no encajaba con ninguna lógica. La forma de onda comenzó a parecerse a una estructura vocal, como si estuviera imitando la cadencia humana sin lograr completarla. Subía y bajaba en patrones que recordaban al habla, pero sin convertirse en palabras. Cuando los demás entraron, la señal desapareció de inmediato. A partir de ese día, la cabina dejó de comportarse como un espacio pasivo. Parecía responder. Cuando hablaban de ciertos temas, los equipos fallaban. Cuando el ambiente era más ligero, más superficial, todo funcionaba con normalidad. Pero cuando el tono se volvía más serio, más introspectivo, las anomalías regresaban.
El champion comenzó a notar algo más perturbador. En algunas ocasiones, al hablar frente al micrófono, sentía que su voz no era la única saliendo. No era un eco, era una superposición. Una segunda capa apenas perceptible, como si otra entidad intentara sincronizarse con su tono, replicarlo, aprenderlo. Al escuchar las grabaciones, esa segunda capa no siempre estaba, pero cuando aparecía, no coincidía exactamente con lo que él había dicho. Pacho, más escéptico, intentó ignorar esas sensaciones, pero incluso él tuvo que enfrentar lo que ocurrió una madrugada particularmente pesada. Durante una transmisión en vivo, mientras hablaba, el monitor frente a él mostró algo que no pertenecía a ninguna interfaz. Por un instante en la pantalla apareció una silueta. No una figura definida, sino un torno más oscuro que el fondo, como una ausencia de luz con forma humana. Estaba detrás de él. Al girarse, no había nada. Pero el monitor no se había equivocado, porque durante ese segundo la señal de audio captó algo que no debía estar allí, una respiración. No sincronizada con ninguna de las suyas, más lenta, más profunda, más cercana al micrófono de lo que cualquiera de ellos estaba. Desde entonces la cabina dejó de ser simplemente incómoda. Se volvió hostil. Los objetos comenzaron a moverse de manera más evidente. No desplazamientos sutiles, sino cambios claros de posición. Audífonos que caían sin razón, cables que se tensaban como si alguien los jalara, puertas que no se cerraban completamente aunque fueran empujadas. Y siempre en el fondo, esa sensación constante de que algo estaba observando, no desde un punto fijo, sino desde múltiples lugares a la vez. Las sombras ya no se limitaban a moverse en la penumbra, comenzaron a aparecer incluso con la luz encendida. No como figuras definidas, sino como distorsiones, zonas donde la realidad parecía doblarse ligeramente. Al mirarlas directamente desaparecían, pero al apartar la vista volvían a estar ahí, en los límites de la percepción. La radio, como medio que empezó a amplificar lo que ocurría. No hacia los oyentes de forma clara, sino dentro de la cabina misma. Era como si las frecuencias estuvieran siendo utilizadas desde el otro lado, como un canal incompleto que algo intentaba abrir completamente. En una ocasión, durante un silencio accidental en la transmisión, todos los niveles de audio se elevaron al máximo sin que nadie tocara la consola. Durante esos segundos, lo que salió por los monitores no fue estática. Fue una mezcla de sonidos imposibles, susurros superpuestos, respiraciones, fragmentos de algo que casi parecía un idioma, pero roto, incompleto, como si estuviera siendo armado en tiempo real. Cuando lograron bajar los niveles, el sistema volvió a la normalidad. Pero ninguno de los tres volvió a ver la cabina de la misma forma. La sensación final, la que se quedó incluso cuando todo parecía estar en calma, era la más inquietante de todas. No era solo que algo estuviera allí, era que estaba aprendiendo, observando cada palabra, cada tono, cada reacción, usando la radio, la voz, el sonido, como herramientas para acercarse cada vez más a algo reconocible. Y en las madrugadas, justo antes de que empezara el programa, cuando todo estaba en silencio y la ciudad aún no despertaba, había momentos en los que los micrófonos se activaban solos por unos segundos. No registraban ruido, no registraban interferencia, registraban algo esperando a que alguien hablara primero. Buenas noches y descansen en paz.